clasificar en que si te da, son tumores que están superficiales o que afectan apenas el urotelio o la lámina propia. Y el otro grupo son los tumores músculo-invasor, ya llega hasta la muscular, a veces superficialmente, a veces profundo, a veces sobrepasan la muscular, pero como sea, ya son músculo-invasores todos estos. La clasificación más importante, ¿invasor o no músculo-invasor? Eso es lo más importante. Bueno, ahora, sabiendo esto, de la importancia de si está músculo invasor o no, vamos a la siguiente. ¿Cómo te va a llegar el paciente a ti como médico general con un cáncer de vejiga? La manifestación más importante es la hematuria indolora. Chécate. A diferencia del dolor, a veces no hay masas palpables. Es una hematuria indolora. Esa es la principal característica. De repente el paciente empezó a orinar sangre. No le duele nada. Esa es la manifestación más frecuente, la hematuria indolora. Tú como médico general, ¿qué tienes que realizar ante una hematuria? Siempre pregunta o busca otras cosas que tiñan de rojo la orina. De hecho, en tu manual viene un ejercicio que contestes de qué otras cosas pueden teñir de rojo la orina sin ser sangre. Entonces busca otras cosas. A lo mejor a veces toman ciertos jugos de betabel o de otras cosas y tiñan la orina de rojo. O a veces, por ejemplo, están tomando nitrofurantoína o ácido nalidíxico y les pinta la orina de naranja, pero piensan que es rojo y se asustan porque es sangre. Entonces siempre toma en cuenta todas estas situaciones. Yo lo que te recomiendo es que de primera instancia, primero pregunta tus antecedentes, pero si no hay ningún antecedente, pues saber que tal vez por eso es la tinción roja, hazle un examen de orina. Ahí en tu manual viene unas capturas de pantalla de un artículo muy bueno que se publicó ahorita en New England, que es el manejo de la hematuria en adultos. Toma en cuenta que si es sangre, o sea, si es realmente hematuria, hay muchas causas de hematuria, infecciones, litos, pero una de esas causas también puede ser procesos neoplásicos. Está muy interesante ese artículo, se los voy a enviar al rato, pero ahí en tu manual vienen ciertas capturas de pantalla, para que veas en base a las características de la célula, si es un sangrado de arriba o es un sangrado de abajo. Está interesante, léelo, yo al rato te envío el artículo. Entonces tú pides un examen general de orina. El examen de orina, si se corrobora que efectivamente es una hematuria, entonces yo te recomiendo que hagas estudios adicionales. Todavía no sabemos si es por infección, no, pero ya que la orina salga de abdomen y pelvis, se sugiere una tomografía o bien una resonancia magnética. ¿Te acuerdas que en riñón habíamos dicho que tenían similar efectividad? Bueno, aquí parece ser que la resonancia magnética puede ser un poquito mejor. Pero vaya, lo que tú tengas a la mano, una tomografía o una resonancia magnética. Muy bien, ahora, a la par de esto, también tienes que ir enviando una citología de orina. Ya te salió la tomografía, que si hay alguna lesión, te sale positiva. La tomografía que hay una lesión en la vejiga, pídele citología de orina. Porque, bueno, ¿en qué consiste la citología? Es ver si en la orina hay células malignas. Para que tú le puedas hacer la citología de orina, se tiene que evaluar la orina luego, a los 15, 20 minutos máximo. Porque si tú lo dejas reposar la orina por más tiempo, se pierden las células neoplásicas. Por eso es que a veces es un estudio que no se llega a realizar. Pero vaya, en tu tomografía sí se identifica que hay alguna lesión en la vejiga, pídele una citología de orina para corroborar el diagnóstico si es que puedes. Y a la par de esto, ya con esto
básicamente hasta aquí quedaría el pico general. Primero descansar, que no vaya tu labor como médico otra cosa, pero independientemente de eso, el que estés, si bien procesos infecciosos, yo te sugiero que si le tomes si no es un cáncer de riñón, pero también si no es un cáncer de vejiga, o si no hay otras, tomografía o resonancia. Tal vez aquí en vejiga es mejor la resonancia, pero en general puedes pedir tomografía o resonancia. Ya te sale algo, si te sale algo en la vejiga, complementa con una citología de orina, ¿eh? Y envíalo con el urólogo. ¿El urólogo qué va a hacer? ¿Hasta qué quedaría tu labor como médico general? El urólogo lo que va a hacer es primero hacer un procedimiento que se llama cistoscopía. ¿Qué es la cistoscopía? Es meter una camarita por la vejiga y va a visualizar cómo está la vejiga por dentro. De hecho, desde la uretra va checando que no haya ninguna lesión, entra a la vejiga y va a ver si hay alguna lesión o si no hay nada. Si hubiera algún tumor, puede tomar biopsia. Toma de biopsia. Vamos a hacer un dibujo para que quede un poco más claro. Aquí está el tumor. Entonces, en una primera instancia, la cistoscopía entra por la vejiga y dice, mira, si hay un tumor ahí en la vejiga, vamos a rasparlo, tomarle una biopsia. Este es un procedimiento que lo puede hacer el urólogo hasta cierto punto, hasta en el consultorio. No es un procedimiento tan invasivo, la cistoscopía. Si efectivamente esta sale positiva, es decir, si hay ese tumor, si ya se corroboró con biopsia de que sí es un cáncer, el segundo procedimiento a realizar del urólogo es algo que se llama RTV. RTV. Transuretral de tumor vesical. Resección transuretral vesical. ¿En qué consiste este segundo procedimiento? ¿Te acuerdas que en la y tomaba biopsia? Bueno, ahora la RTV ya es un procedimiento más invasivo. Ya no se puede hacer en el consultorio, generalmente lo tienen que hacer en un quirófano. Entra igual con una camarita, ve dónde está el tumor, pero ¿en qué consiste la RTV? En raspar. Va para afuera del tumor. Y vámonos profundo, 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 profundo. Profundamente. Es importante que raspe. Digamos, algo que sí hay que tener mucho cuidado. Lo ponemos como ojo. La RTV tiene que llegar hasta la muscular. ¿Sí? O sea, ya vimos la importancia de saber si la muscular está infiltrada o no. ¿Están de acuerdo que si el urólogo nada más raspa superficialmente y llega a lo mejor a la lámina propia, cómo saber si la muscular está infiltrada o no? Por eso es que el urólogo tiene que raspar profundo, profundo, profundo y tiene que llegar hasta la muscular. ¿Por qué les digo esto? Es sumamente frecuente que el urólogo no llegue a la muscular y no porque sea malo de microscopio y por más que él piensa que ya llegó hasta la muscular. Pero ya en el reporte de patología definitivo te dice, no se alcanza a visualizar capa muscular. Y eso es un verdadero problema, porque entonces tenemos que volver a enviar al urólogo para que le vuelva a hacer una RTV, pues que se alcance a visualizar la muscular. No importa que esté infiltrada o no, pero que se alcance a visualizar para saber si la infiltra o no y para que podamos clasificar tiene que llegar hasta la muscular para que veamos si la está infiltrando o no. Bueno, la RTV, tú pudieras
clasificar al paciente en dos grandes grupos. Obviamente que sí estemos certeros de que haya tomado la capa muscular. Y entonces pudiéramos tener pacientes no musculoinvasores, no músculo invasor o músculo invasor. No músculo invasor o músculo invasor. Recuerden que se cercioren que realmente no haya nada en la muscular. Si es no músculo invasor, te das cuenta que hasta ahorita no le hemos pedido otro estudio. El único estudio que tenemos de base es la tomografía de abdomen y pelvis, nada más. Y la citología en un momento dado. Pero no le hemos pedido ningún otro estudio. Si es no músculo invasor, no le tienes que pedir ningún otro estudio. Tienes que clasificarlo en base a la clasificación de riesgos de la agua. De la agua. Imagínense, agua. Agua, que es la Asociación Americana de Urología. ¿Y cuál es esa clasificación? Es esa que tenemos a continuación. La tienen también en su manual. Comparto la pantalla. Es esta de acá. Fíjate que la agua lo divide en 4 riesgos. Prácticamente esto no es de ustedes, esto el urólogo es el que define. Pero está padre que lo sepan. O sea, que si es no músculo invasor, se tiene que clasificar en base al agua. No te tienes que aprender esta tabla, obviamente. Pero fíjate cómo es, para que la sepas interpretar. Riesgo bajo, todo eso te lo va a decir el patólogo. Si el patólogo te dice tal cual, es una neoplasia urotelial papilar de bajo potencial maligno, así te lo pone tal cual. Entonces, ok, es de bajo riesgo. Si te dice, ¿sabes qué es un carcinoma urotelial de alto grado? Invade o es de bajo grado, la lámina propia. Eso es un T1, nada más. Es un tumor pequeñito. Pero como ya invadió la lámina propia, es de bajo grado, lo clasificas como de riesgo intermedio. O si te dice, ¿sabes qué? Es un tumor de 4 centímetros de alto grado. Fíjate, alto grado y que tenga más de 4 centímetros. Ya sería de riesgo alto. Y aquí está el de muy alto. Entonces, tú en base a esta tablita, catalogas en base al agua, pero recuerda, siempre y cuando sea no músculo invasor. Es decir, ¿cuál es el tratamiento de estos? Vamos a compartir la pantalla. Eso también lo hace el urólogo. De hecho, ni siquiera es campo del oncólogo todavía. En riesgo bajo. Si quedó en bajo riesgo, entonces al paciente se le tiene que dar quimioterapia intravesical, dosis única. Fíjate, en ningún otro tumor habíamos hablado de esta modalidad de quimioterapia. Es intravesical, o sea, directamente se diluye con solución salina y va para adentro con una sonda. ¿Sí? Y ahí se queda el paciente, que se remoje bien, se espera 30 minutos, gente orina y sale la quimioterapia. ¿Por qué se tiene que dar intravesical? Algo que se llama cancerización de campo. ¿Qué significa esto de la cancerización de campo? Tú puedes tener un tumor aquí y tú lo quitas y después te vuelve a salir acá, lo quitas, te vuelve a salir acá y lo quitas. A esto se refiere la cancerización de campo, es decir, que aunque tú tengas en una localización muy específica el cáncer, toda la vejiga está en riesgo de desarrollar cáncer. Parece ser que como que se impregna toda la vejiga de una de posibilidad maligna. ¿Sí? A eso se llama cancerización de campo. Hay varias teorías. Esto también sucede en cáncer de cabeza y cuello. Vejiga. Entonces, ¿por qué haces una quimioterapia intravesical? Tú remojas todo esto. Por eso tiene que ser quimioterapia intravesical y es una dosis solamente. Idealmente, lo más pronto posible a la RTV. Se dice que en las primeras horas, después de la RTV, ya le tienes que dar quimioterapia intravesical. Ahora bien, ¿cuál es el tratamiento para los riesgos intermedio, alto y muy alto? Aparte de tu RTV máxima, fíjense qué chistoso. El tratamiento es con
BCG, bacilo de Calmette-Guerin, el de la vacuna contra la tuberculosis. Esto ya tiene años. Y fíjense, fue la primera inmunoterapia que salió contra el cáncer. ¿Cuál es el objetivo de la BCG? No es tanto atacar a la célula tumoral directamente. Lo que pasa es que tú al poner la BCG dentro de la vejiga, la BCG es muy inmunogénica. Recuerda que es una vacuna atenuada. El bacilo está, ahí está, nada más que está atontado. Entonces, el objetivo de la BCG no es atacar al tumor, sino es despertar la respuesta inmunológica para que vaya a atacar a las células tumorales. Fíjense qué chistoso. O sea, no es un tratamiento para el tumor. Lo mismo que veíamos en generalidades de inmunoterapia, que es prácticamente quitarle el freno a la inmunoterapia para que ataque con todas las años. ¿Cuántas dosis de BCG? Son múltiples dosis. Y son por años. Generalmente es hasta alcanzar los 3 años. Ahí en su manual vienen los esquemas para poner la BCG. No se los tienen que aprender. De hecho, ustedes, todo esto se encarga el urólogo. Lo que ustedes tienen que saber es que si es no músculo invasor, el tratamiento es local, que va a depender de la clasificación del agua, pero que el tratamiento es localizado, o sea, con quimio intravesical. Y es la misma vacuna, la misma. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa en el mundo y en México? La BCG escasea. Entonces, otra opción de tratamiento, el intermedio alto, muy alto, es quimioterapia intravesical, pero también múltiples dosis. Es otra opción de tratamiento. También está muy interesante esto de la BCG. No tiene caso que nos aprendamos la dosis ni cada cuántos tiempos, no. Aunque sepan que en los no musculoinvasores va para tratamiento intravesical, ¿vale? Dependiendo del riesgo del agua. Ok. Vámonos con musculoinvasor. ¿Cuál es el tratamiento para los musculoinvasores? Bueno, tórax. En los no musculoinvasores no lo pedías porque la capacidad de metástasis es nula, porque todavía no ha invadido la muscular. Pero ya en los musculoinvasores tiene la capacidad de invasión y de irse a todas partes. Entonces tienes que pedir una imagen de tórax. Y otro estudio es otra imagen, si clínica, si hay clínica. Es decir, gamagrama óseo, si hay síntomas óseos, resonancia magnética de encéfalo, si hay sintomatología neurológica, es decir, enfocando tus estudios diagnósticos. Pero si no, nada más con tu imagen de tórax. Ahora, ya con tu imagen de tórax pudieras evaluar, y con tu imagen de abdomen y pelvis tú ya pudieras evaluar, ¿es metastásico o es no metastásico? Si es metastásico, el tratamiento es, hay varias opciones, 2. Puedes darle quimio más inmuno y después inmuno de mantenimiento. Otra opción, darle quimio y después darle inmuno de mantenimiento. ¿Sale? Es tratamiento sistémico, a grandes rasgos. Quimio más inmuno y después mantenimiento con inmuno, o quimio sola y después mantenimiento con inmuno. ¿Qué pasa en la vida real? Por ejemplo, yo que trabajo en el IMSS, no tenemos la inmuno autorizado para quimio, pura quimio en el contexto metastásico. Ahora, el paciente sigue sangrando. Bueno, hay hemostática, recuerden que ese es uno de los objetivos de la radioterapia paliativa o cirugía. Quitar la vejiga, si es que persiste con sangrado. ¿Qué pasa en el no metastásico? 3 opciones. Vamos a poner aquí unos asteriscos. 3 opciones en el no metastásico. ¿Estamos de acuerdo que es músculo invasor, no metastásico? Músculo invasor, no metastásico. 3 opciones. Primera opción, que tal vez sería la ideal, quimioterapia neo y después el paciente se va para cirugía. ¿Qué cirugía es? Quitar la vejiga, cistectomía.
Ahora, la verdad es que la cistectomía es muy mórbida. Muchos pacientes, o sea, el paciente ya no va a orinar igual. Es decir, ya no va a orinar el paciente como antes. Puede tener complicaciones importantes. Sería la ideal, quimio, neo y después la cistectomía. Pero hay muchos pacientes que dicen, ¿sabe qué, doctor? ¿O sabe qué, doctor? Ya tiene 70 años, 80, hacer una cirugía de este tipo podría ser muy complicada. Entonces, poco a poco se han estudiado una segunda opción, tratamientos preservadores de vejiga. ¿Y cuál es el tratamiento de preservador de vejiga utilizado mucho tiempo y que se utiliza por muy bien, un radical? Es decir, sin cirugía, quimio y radio, se preserva la vejiga y ha tenido buenos resultados. Tercera opción, que tal vez no sería la ideal, operar primero al paciente y después valorar quimioadyuvante. Entonces, vean, tal vez no sería la ideal. Cirugía primero y después valorar quimioadyuvante. ¿Por qué no sería lo ideal? Porque estás ante un músculo invasor. Y en músculo invasores ya se ha visto que es mejor darles neoadyuvancia. La verdad es que este campo de los músculos invasores no es un campo tan estudiado. O sea, no se han comparado estas tres opciones. ¿Cuál es la mejor? No. Son hallazgos así como que únicos. Pero la verdad es que lo ideal sería, ¿tienes un músculo invasor? A ver, hazle las tres cosas y ver qué es mejor. Todavía no se ha hecho ese estudio, la verdad es que estaría genial, pero todavía no se ha hecho ese estudio. Por eso las tres opciones son adecuadas. Ahora, ¿en qué paciente a lo mejor utilizamos la tercera? Fíjense que una de las quimioterapias que utilizamos acá o acá es cisplatino. Y el cisplatino no lo puedes dar si hay nefropatía. Y tomen en cuenta que es un paciente que tenía un cáncer de vejiga, que a lo mejor estaba obstruyendo ya desde hace muchos años. A lo mejor ya tiene falla renal crónica. Y no le voy a poder dar cisplatino. Entonces, tal vez en esos pacientes muy bien seleccionados, tal vez el paciente, aunque sea músculo invasor, que se vaya a cirugía primero. Y ya después evaluamos quimioterapia adyuvante. ¿Sale? Ese es el tratamiento. ¿Sale? Les digo, muchas veces, lo ideal tal vez sería quimio, neo y cistectomía, pero si no se quiere operar el paciente o podría tener muchas complicaciones, quimio radio con intención radical. ¿Sale? Eso es vejiga. ¿Alguien tiene alguna pregunta de vejiga? Bueno, vamos a empezar testículo. Testículo. ¿Qué tienen que saber como médicos generales del testículo? Dos grandes grupos. El grupo del seminoma y el grupo del no seminoma. Seminoma y no seminoma. Seminoma, aquí incluiríamos pacientes que tienen puro seminoma, o sea, no hay otra histología, es puro seminoma. La estación es alrededor de los 40 años. No seminoma. Generalmente la edad de presentación es a los 20 años. Ustedes van a leer factores de riesgo, van a leer, por ejemplo, la fisiopatogenia de testículo, que es muy interesante, porque parece ser que ya desde el feto ya viene una alteración y lo único que está esperando es el estímulo hormonal de la pubertad para desarrollarse. Por eso testículo se da en jóvenes generalmente. Fíjense, es el único cáncer que se da en jóvenes de los que hemos visto. La mayoría son después de los 60 años, 50 en CACU y mama. Testículos en jóvenes. Ahora, por ejemplo, tenemos coriocarcinoma. A esto se abrevia con las letras CC de coriocarcinoma. Otro, carcinoma embrionario. Carcinoma embrionario. Se abrevia con las letras CE. Senos endodérmicos. Senos endodérmicos. SE. A este de los senos endodérmicos también se le conoce como el saco de Yolk. Como del saco de Yolk. Y el último tenemos el teratoma, que puede ser teratoma maduro o teratoma inmaduro. Y se abrevia TM o TI. Entonces, ve coriocarcinoma, carcinoma embrionario, senos endodérmicos, teratoma maduro o teratoma inmaduro.
¿Cómo te lo va a poner el patólogo? Al quitar el testículo, hay un tumor germinal. Todos estos tumores se consideran germinales, porque viene ya desde la célula germinal, por eso es que así se conocen. Te va a decir el patólogo, ¿sabes qué? El reporte histopatológico. Fíjate que el tumor tiene un componente mixto, es decir, tengo coriocarcinoma y tengo a lo mejor necrosis en un 20%. O sea, no es una histología pura muchas veces. A veces es combinada. O a veces, por ejemplo, pudiéramos tener, ¿sabes qué? En el reporte de patología, seminoma en un 90% y necrosis en un 10%. O bien otro ejemplo, seminoma en un 100% de la pieza. Si tu única histología es seminoma, fíjate que aquí tenías necrosis el 10%, pero este no se considera como otra histología, es simplemente necrosis. Pero que tu única histología seminoma entra dentro de este grupo, el seminoma puro, porque es la única histología que hay. Pero si tienes combinado, entraría como un no seminomatoso. Por ejemplo, este que acabamos de decir sería un no seminomatoso. Otro ejemplo, que tuvieras un seminoma 50%, carcinoma embrionario 10%, y senos endodérmicos 40%. Este ejemplo entraría acá como un no seminoma, porque no es, aunque tengas componente de seminoma, no es un seminoma puro. Aquí entran, pero si tú tienes combinado, aunque tengas seminoma, pero si es combinado, lo incluirías dentro de los no seminomatosos. ¿Sí se entiende esa situación? O sea, fácil. Seminoma, que única histología sea seminoma. No seminoma, que te 100%. Y seminoma puro, pura histología seminoma, pura histología seminoma. Y repito, si tienes combinado, incluyendo seminoma, lo meterías dentro de los no seminomatosos, porque tienes varios. Bueno, ya conociendo esto, historia natural del paciente con cáncer de testículo. Sabemos que obviamente el sitio original pues es el testículo. Aquí vamos a poner, en primer lugar, ¿cómo se manifiesta el cáncer de testículo? Lo más tumor indoloro. No duele. Fíjense, los dos temas que estamos viendo el día de hoy no duelen. En la vejiga tenías hematuria indolora. ¿Y aquí, qué pasa para el hombre? Y fíjense, aquí sí quiero explicarles esta situación y platicarles historias. Los hombres a veces somos muy penosos. Y si tenemos algo en el testículo, y si no nos duele, no le hacemos caso. Sobre todo si no tienes alguna forma, y aunque tengas estudios, o sea, eso es muy independiente. Le da pena al hombre platicárselo a alguien más. Oye, fíjate que tengo una bola ahí en el testículo. Y como no le duele, dice, pues seguramente no es nada. No me está doliendo, seguramente no es nada. Muchas personas que no son estudiantes de medicina, a lo mejor dicen, es algo normal, ¿a quién se lo digo? ¿A quién se lo digo? A ver, a mi papá. Oye, papá, fíjate que tengo... Y el papá dice, es normal, eso es normal. Tengo muchos pacientes que así pasó. Entonces, como no duele, el paciente nunca lo toma en cuenta. Dice, es algo normal. El paciente o el cáncer dice, pues vamos a seguir avanzando a lo bestia, ¿sí? Como nunca le dolió, el paciente nunca reconoce a esa lesión. ¿A dónde se va el cáncer de testículo? Primer lugar,
retroperitoneo. Y en el retroperitoneo forman unos verdaderos masacotes ganglionares. O sea, los ganglios empiezan. Aquí mucha atención. El retroperitoneo se considera regional. Es decir, va a ser N. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto de los ganglios regionales dependiendo de cada tumor? En testículo, los ganglios regionales son en el retroperitoneo. Entonces ahí sería la N. Es el primer sitio donde se van. Y después de ahí, a donde quieran. Uno de los principales sitios es pulmón, otro es axila, otro es cuello, otro es sistema nervioso central. ¿Por qué platicamos esa historia natural de la enfermedad? Porque imagínate que te llega un paciente joven con una bola en el cuello, o un paciente joven con una bola en la axila, o un paciente joven con metástasis al sistema nervioso central, o un paciente joven lleno el pulmón de metástasis, o un paciente joven con dolor de espalda y que tiene un masacote ahí. María Fernanda, levantaste la mano. Sí, doctor, una pregunta. Sí. ¿Hasta qué tamaño puede alcanzar la lesión tumoral en el testículo antes de que haga metástasis? No, puede ser desde una lesión muy pequeña, ¿eh? O sea, muchas veces no es por tamaño. Puede ser que tengas un tumor muy pequeñito y que ya sea muy agresivo. Sobre todo los coriocarcinomas son muy agresivos y viajan rápido. Entonces, fíjate. Y fíjense todos los demás. Si el paciente nunca le hizo esto, ¿cómo te va a llegar el paciente? Fíjate, doctor, que me siento una bola aquí en el cuello. ¿Qué será? Nunca olviden, un paciente joven con metástasis del sistema nervioso central, en cuello, en axila, en pulmón, en el retroperitoneo, hay que tocarle los testículos a fuerza, porque el paciente no va a ser consciente de que está algo mal en el testículo. No te lo va a decir, porque como nunca le dolió, no lo va a tomar en cuenta. ¿Sí? Para él es normal. Eso es muy importante. Todos los pacientes con testículo o una de dos. Fíjense, es algo bien chistoso. Muchos de testículo se los diagnosticaron sus parejas. Oye, eso no es normal, vete a checar. Así muchísimos pacientes. O sea, el paciente no acudió por sí solo, fue por su pareja que le dijo, oye, ¿esa bola qué? ¿Ese tercer testículo qué? ¿No? Pues no era un tercer testículo, era una bola, era un tumor, ¿no? Y verdad, a veces son tumores gigantescos que dices, no inventes, ¿cómo pensabas que esto era normal? Estamos en una población donde mucha gente está desinformada, ¿sí? Y que algo a lo mejor como no duele, siempre asociamos a que duele algo malo, no duele a no pasa nada, ¿sí? Estamos mal acostumbrados a eso. Y aquí eso es muy importante. Fíjense, en vejiga, la hematuria indolora, aunque no duela, sí el paciente va a atenderse, porque como que no es normal que esté orinando sangre, o sea, le llama la atención. Aquí como no le duele, aunque tenga una pelota de béisbol o de básquetbol ahí abajo, pues piensa que es algo normal. Él debuta porque choca. ¿Y por qué chocó? Porque iba manejando y de repente en mi pleje izquierda, ¡pum! Y pues ya no le alcanzó a meter la velocidad ni el freno y pues choca. Llega al hospital, tomografía de cráneo, un masacote en el cerebro, edema cerebral importante, feo. Lo ve el neurólogo. Oye, hay metástasis, parece una metástasis. Lo manda con el internista lo checa, un muy buen internista, le checa los testículos y ¿sabes qué? Ahí estaba el tumor. Oye, ¿desde cuándo tienes esa bola en el testículo? Pues desde hace 8 meses. Y luego, dice, no, pues le pregunté a mi papá y me dijo que era normal, así. Otro paciente, metástasis cerebral. A ver, testículo. Bueno, ese paciente, fíjense, lo estaba viendo un médico general y le vio metástasis cerebral y me dice, oiga, doctor, fíjese que tengo un paciente con probable metástasis cerebral. Le digo, ¿cuántos años tiene? 20 años. Tócale el testículo. Le toca el testículo, tumor gigantesco. Y el paciente siempre lo menosprecia eso, o sea, no lo toma en cuenta. Y ya, bueno, ese paciente, los dos se murieron, y se murieron rapidísimo. Vean cómo es la evolución del testículo, ¿saben? Entonces, siempre toca el testículo, siempre. Dolor de espalda. Un joven con dolor de espalda crónico no es normal. Voy a tener un masacota ahí pegado en la columna. Revisar testículos siempre. Bueno,
Muy bien. Ok. Como sea, ya sea que te haya llegado el paciente por algo en el testículo o porque tengas alguna otra lesión, como se haya manifestado, y ante la masa testicular, vamos a ver el abordaje de la masa testicular. ¿Qué estudios tú como médico general tienes que solicitar? O si tú ya le llegaste a identificar una masa testicular, estudios. Ultrasonido testicular, forzosamente. Alfa-fetoproteína, fracción beta de HCG y DHL. Obligados estos estudios, no se les vaya a olvidar. Ante un paciente que te debuta con la masa testicular y que haya ido contigo, oiga doctor, doctora, fíjese que me palpé algo, una bola en el testículo. Pídele ultrasonido testicular y marcadores tumorales. Alfa-fetoproteína, fracción beta y DHL. Ultrasonido testicular te salió positivo. Hasta ahí acaba tu labor como médico general. Lo envías al urólogo, porque el urólogo le va a hacer una orquiectomía. Fíjate que no le tomó biopsia. Ya desde el ultrasonido que te decía, hay una masa en el testículo y te apoyas con los marcadores y también salen elevados, va para el urólogo y el urólogo le va a hacer orquiectomía. Mucho ojo aquí, y esto es pregunta de examen. La orquiectomía tiene que ser inguinal. Inguinal, no se les vaya a olvidar. Los que van a ser cirujanos, la orquiectomía tiene que ser inguinal ante una sospecha de un cáncer de testículo. Porque hay orquiectomías que son escrotales. Si tú a un cáncer de testículo le haces una orquiectomía escrotal, violas el escroto y eso te cambia completamente la historia del cáncer de testículo. Hay mayor riesgo de recurrencia, va a diseminarse mucho más rápido. Mucho cuidado ahí. Siempre tiene que ser inguinal. Inguinal. Se hace la incisión en la ingle y por ahí se jala el testículo y lo quita. Inguinal. Ahora bien, ya viene la cirugía. Tú aquí ya vas a tener dos posibles resultados. ¿Es un seminoma o es un no seminoma? ¿Seminoma o no seminoma? ¿Qué estudios aparte después de la cirugía tenemos que tomar? Mucho ojo. Marcadores tumorales, nuevamente, post-orquiectomía. ¿Cuántos días después de la cirugía? Mínimo, no se les vaya a olvidar esto, mínimo 7 días después. No se les vaya a olvidar, los que van para ser urólogos, o ustedes también como médicos generales. Se tienen que volver a tomar marcadores mínimo 7 días después de la cirugía. ¿Por qué mínimo 7 días después de la cirugía? Porque tanto la alfa-fetoproteína, la fracción beta y la DHL tienen una vida media de 7 días. Entonces, si tú ya quitaste el testículo, entiendes que en 7 días esos marcadores ya deben de descender a valores normales, porque ya le quitaste el sitio santuario, el que estaba liberando esos marcadores tumorales. Por eso lo tienes que tomar mínimo 7 días después de la cirugía. Si tú los tomas a los 2 días, a los 3 días, y todavía están elevados, pues no son tan evaluables, porque a lo mejor ya van en descenso. Los realmente evaluables son los que se piden después de 7 días de la cirugía. No se les vaya a olvidar. Ahora, seminoma y no seminoma. ¿Qué estudio tienes que pedir? Tomografía de tórax, abdomen y pelvis. Recuerda, idealmente simple y contrastada. Recuerda que hasta este momento no habíamos pedido ninguna tomografía. Habíamos pedido solamente el ultrasonido de testículo. Ya se operó, seminoma o no seminoma, no importa. Pídele tomografía, tórax, abdomen y pelvis simple y contrastada. Y aparte de eso, ¿qué vas a pedir? Estudio de encéfalo. ¿Cuándo vas a pedir estudio de encéfalo? No a todos los pacientes. 1, cuando tengas, por ejemplo, fracción beta más de 5000. Que habla de que es una histología agresiva. Hay que descartar que no haya lesiones en cerebro, aunque no tengas manifestaciones clínicas. Otro, metástasis visceral, no pulmonar. Por ejemplo, que tengas lesiones en hígado. También hay que pedir cerebro, porque puede ser que también haya. Otro, metástasis pulmonar extensa. METS pulmonar extensa.
Que estés como arbolito de Navidad, pedirle el cerebro también. Otra, síntomas neurológicos, obviamente, síntomas neurológicos. Hay que pedirle también, obviamente, estudio de la cabeza. Otro, que tengas componente de coriocarcinoma. El coriocarcinoma es el más agresivo. Ese rápido viaja por la sangre. Y aunque sea un tumor pequeño de testículo, ya viajó. Entonces, mucho cuidado. Si tiene componente de coriocarcinoma, hay que pedirle estudio del sistema nervioso central. Y finalmente, una alfa-fetoproteína mayor de 10.000. Hay que pedirle estudio de cerebro. Solamente en estos pacientes se agrega el estudio de cerebro. Si no, con tu tomografía es suficiente y tus marcadores tumorales. Ya con todo esto, vamos a etapificar. Fíjate, vamos a compartir aquí la pantalla. Vas a leer con calma el TMM de testículo. Pero prácticamente el T, hay un T clínico y un T patológico. El clínico casi no se utiliza, porque es en base a tú cómo lo ves. Si te das cuenta, no hay T1, T2, no. Directamente hay T4, que es cuando invade el escroto. Eso no se utiliza. Yo nunca he visto un paciente con que invasión escroto. T patológico, te dice si hay, dónde está el tumor, si está limitado al testículo, cuánto mide, si hay invasión linfovascular o no, si está invasión al escroto o no. La N patológica, la N clínica es en base a la tomografía. Entonces, es en base al tamaño del conglomerado retroperitoneal. Recuerda que el retroperitoneo es el ganglio regional. O patológica, en un momento dado de que hayan quitado todos los ganglios del retroperitoneo, se puede hacer esta clasificación. Es poco probable que se haga esta, la N patológica. La M, M0 sin metástasis, M1 con metástasis a distancia. M1A, ganglionares no retroperitoneales, aquí me equivoqué, ganglionares no retroperitoneales o pulmonares. Y la M1B es metástasis viscerales no pulmonares, es decir, en hígado o en otro órgano, ya se tomaría como M1B. Ahora, fíjense que aparte del TNM, aquí en testículo se agrega una nueva clasificación, que es la clasificación S, y es la que tienes acá. La S, los marcadores tumorales, tal como te explico acá, son los marcadores post-orquiectomía. Para que tú puedas clasificarlo, utilizas los post-orquiectomía, los de mínimo 7 días después de la cirugía. Y aquí hay S0, S1, S2 y S3. Aquí te dice cuándo es S1, cuándo es S2 o cuándo es S3. ¿Sí? En la siguiente página, aquí viene cuáles son las combinaciones y qué etapa clínica tienes. Y existe otra clasificación, que es la clasificación de la... Y esta clasificación salió en la revista de JCO, Journal of Clinical Oncology, de 1997. Es una clasificación sumamente importante para nosotros los oncólogos, muy importante. Y todavía seguimos utilizando esa de 1997. Te la explico a grandes rasgos. Te lo divide en no seminoma y en seminoma. Y cada una te la divide en buen riesgo, riesgo intermedio y pobre riesgo. Tu tarea para el día martes es, en base al caso clínico que te di, me vas a sacar qué etapa clínica es, la clasificación de la I, S, S, G. Con todo eso, con esta información, chécalo, léelo con calma la estadificación y el ejemplo que vimos al principio, me vas a decir qué etapa clínica es, qué TNM es y qué riesgo es. La próxima clase, en 5 minutos, terminamos tratamiento de testículo. Y también nos vamos a echar lo más importante de lo de gastrointestinales. Un resumen así de todos, de los 4. Esófago, estómago, páncreas y hepatocarcinoma. Lo más importante. Y revisamos todas las preguntas, tanto de los gastrointestinales. Eso vamos a hacer el martes. Tiroides, les digo, no va a ser posible revisarlo. Tal vez lo que se me está ocurriendo es que yo les haga un video de tiroides y se lo suba el fin de semana, para que ustedes lo puedan checar el fin de semana, pero si no me da tiempo, ustedes léanlo por su parte tiroides. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario? Doctor, una pregunta. En cuanto a los pacientes que nos menciona que si son jóvenes tenemos que revisar testículo,
¿De cuántos años más o menos? ¿Menores de 40 Sí, años? menores, desde los 15 años hay que empezar a revisar testículos si tienes síntomas así. Gracias, doctor. O menores. Por ejemplo, el paciente más joven de testículo que he tenido sí ha sido de 15 años. Pero si el paciente debuta con alguna adenopatía en alguna otra parte, siempre chequen el testículo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no, pues sería todo por el día de hoy. Cuídense y que pasen una bonita tarde y bonito fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, doctor.